Víctor Hugo Romero desde Cochabamba, vía Zoom, porque está en La Llacta. Víctor Hugo Romero, ¿cómo estás? Nos tuteamos porque somos colegas, porque somos de este equipo. En primer lugar, gracias sinceras por permitir difundir tu creación en este programa, en La Razón. Esperemos poder tener más espacios para poder compartir este trabajo tuyo, estas creaciones que nos permites difundir en La Razón. Y en segundo lugar, gracias por permitirnos también este espacio de diálogo sobre un tema que es apasionante. A mí me apasiona. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Muy bien, gracias a ti, Claudia, por considerar nuestro trabajo, de ayudarnos a difundir. Estamos bien aquí en Cochabamba, lloviendo un poco, haya habido días de intensa calor, pero sí, el humor gráfico es algo que exige mucho, es un trabajo creativo diario y hay que tener esa chispa para poder traducir gráficamente la realidad política boliviana en base a varios niveles, ¿no? Yo anoche escribí un poco y estábamos trabajando es lo que es el contraste, hay que descubrir la tendencia, la metáfora y graficarla en un sentido divertido, respetando también el derecho a los otros. Y sobre todo, el que no se entiende el humor gráfico como una excusa para agredir, como lo que suele hacerse entenderse la libertad de expresión como una libertad para insultar. El humor gráfico tiene fronteras muy delgadas, unos límites muy exquisitos, entonces se debe respetar mucho, especialmente todo lo que yo denomino como el racismo. Aquí hay dos palabras que están juntas, humor gráfico, y las dos tienen una sensibilidad que hay que considerar, porque el humor, como bien recuerdas, es un campo que es delicado, porque nos provoca la risa, porque de pronto corremos el peligro de faltar al respeto, de acentuar aquellas conductas que dividen. Podemos promover el racismo, podemos promover la discriminación, podemos promover el machismo. Por lo tanto, para hacer un humor sano, un humor respetuoso del entorno, de la sociedad, hay que tener mucho cuidado con estos límites. Y además se suma la segunda palabra, que es lo gráfico. Otra vez, lo gráfico también corre riesgos. Incluso en las palabras, Víctor Hugo, te pregunto, incluso cuando estamos articulando un texto en el lenguaje escrito, hablado, hay que tener cuidado porque una palabra, una mala elección nos puede hacer caer en errores, en faltas, en falta de respeto también. Una imagen corre también el riesgo, una imagen fotográfica, pero más una imagen en la que manda el trazo del artista. Y poniendo las dos palabras, humor y gráfico, hay que tenernos cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Lo tienes presente, Víctor Hugo? Sí, y también hay que considerar en esta combinación cómo es nuestra sociedad. La sociedad boliviana es altamente emocional, que consume informaciones, un proceso informativo dramático, estamos polarizados, es difícil, le cuesta al boliviano reírse de sí mismo, le cuesta al boliviano, a nuestra sociedad, hacer autocrítica. Entonces, cuando se siente cuestionada, y en este trabajo del humor gráfico, yo siempre digo, o te indigna o te divierte. Pero como estamos polarizados, siempre recibo la retroalimentación, tanto de izquierdas como de derechas, siempre asumiendo posturas, ¿no? Entonces tampoco se puede ser genérico, porque hay que decir lo que realmente sucede en nuestro país, esas contradicciones, ¿no? Sí, cuando hablábamos inicialmente de establecer este diálogo, tú planteas este título, Iconografía en el periodismo. Yo me habría volcado tal vez de manera más
directa a hablar de la caricatura en el periodismo. Pero qué interesante esto que dices, la iconografía. A ver, para las personas que no son especialistas como tú en este ámbito, ¿cuál es la diferencia entre la iconografía, la caricatura y la caricatura no periodística y la caricatura periodística? ¿Nos ayudas, Víctor Hugo? A ver, desde el origen del humor gráfico empezó hace muchos años con un personaje en los tabloides sensacionalistas o de cobertura policíaca en los Estados Unidos, que se llamaba el chico amarillo, de Yellow Kid, que se lo insertaba a color con polera amarilla en la primera plana de esos periódicos y se trabajaba en su polera el texto. Se ponía un texto que reflejaba ironía, humor, un gag. Entonces, a partir de ahí fue justamente el concepto del periodismo amarillista, porque reflejaba ese contenido. Pero esto fue evolucionando y se fue trabajando y incorporando poco a poco a los artistas de esa época, los caricaturistas, y empezaron a practicar también el humor político. Con el avance del tiempo y los estudios, se fue entendiendo el concepto se fue construyendo el concepto del periodismo iconográfico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que el periodista gráfico, como lo podemos decir al fotógrafo, también existe el iconográfico, que es el que dibuja, y es parte del proceso de la construcción de un medio de comunicación, principalmente escrito. En Bolivia tenemos mucha historia sobre este trabajo, ha habido siempre consideraciones importantes y espacios para los humoristas gráficos bolivianos, pero más se ha trabajado también, por ejemplo, en Argentina, surgió Caloi, Fontana Rosa, Quino, etcétera, etcétera, y se han ido planteando. En Estados Unidos tenemos una gran escuela que es el New Yorker, con sus tapas siempre ilustradas, en trabajos de los grandes. Para un ilustrador publicar en el New Yorker o incluso en la Rolling Stone ya es un ascenso, ¿no? Es una categorización importante. Entonces, en España tenemos El Jueves, tenemos en Francia la Charlie Hebdo, pero siempre hay un concepto importante. El humor puede ser agresivo, puede ser sórdido, puede ser brutalmente honesto o simpático, sencillo, amable, pero si corresponde, si cruza esa barrera de la agresión, tampoco se lo puede censurar, hay que convivir con eso, ¿no? Y convivir implica tolerar, pero tampoco censurar, porque esa es la libertad de expresión, finalmente. Y fíjate, Víctor Hugo, es impresionante el grado de agresión que puede despertar la imagen, la caricatura. Hablabas hace unos instantes del medio francés Charlie Hebdo. Hay que recordar el atentado, los intentos de acabar con la vida de los humoristas. Esto ha marcado la fuerza de la imagen, la fuerza del humor gráfico y la intolerancia también de sectores radicales que los hay en Francia, en mundos lejanos y cercanos como es América Latina y en nuestro propio país. No es novedad que se despierten agresiones contra artistas o periodistas que hacen humor gráfico. Quiero recordar, Víctor Hugo, una de las definiciones clásicas de la caricatura. La caricatura es esta imagen dibujada que resalta algunos rasgos de personajes y esencialmente personajes políticos en el caso del periodismo, de la caricatura periodística. Ejemplo, si es un actor que tiene una nariz pronunciada como Evo Morales, entonces le hacen más pronunciada todavía. Si es una mujer que tiene unas pestañas largas, les hacen unas pestañotas también. Entonces se exagera para reconocer, se exageran aquellos rasgos particulares y la caricatura en principio se define también porque marca una imagen, porque se cuenta algo o se retrata una situación o se critica algo en una sola imagen. Sin embargo, hay movimiento y perfectamente podemos ver en las caricaturas de Al-Azhar una sola escena, si me permites, o un par de cuadros o 4 cuadros sin volverse tira cómica, porque la tira cómica ahí sí
es eso, una tira donde hay varios casilleros, varios espacios donde se puede narrar algo. Ahí voy un poco a describir, a recordar, para también poner sobre la mesa este carácter gelatinoso, ¿no es cierto?, de las definiciones. En el caso de tus creaciones, Víctor Hugo, tienes también una imagen o puedes tener varios cuadritos, ¿no? Entonces, lo que define no impide saltar estos límites. ¿Qué opinas, Víctor Hugo? Sí, lo que pasa es que hay distintas influencias y categorías. La mía en lo personal, estoy muy influenciado por lo que es el cómic y ¿cómo se llama? El arte secuencial. Entonces, siempre está la introducción, planteamiento del problema, el nudo, el desenlace y el gag. Y el gag tiene que completar. Ahora uno va dejando pistas, ¿no? No quiere decir que uno dibuje en facilito. El lector normalmente tiene que ir decodificando para que el impacto del humor sea mayor. Ahora, en lo que tú dices del respeto al otro y eso, ese Víctor Hugo, concepto del perdón, racismo. estas imágenes que estamos viendo, recalco a nuestros amigos y amigas, son de Víctor Hugo Romero, ¿no? Para que vea usted algunos ejemplos. Adelante, Víctor Hugo. Lo que hablábamos del racismo y la discriminación en la imagen es asumir también una postura y un compromiso personal. Yo no soy de los que comparte, por ejemplo, la demonificación del personaje. Tampoco comparto mucho que se lo vuelva un monstruo, que se lo deforme o se lo animalice. Porque muchas veces uno puede tener un cierto criterio sobre un actor político, pero eso no quiere decir que yo lo dibuje como un chancho. Claro. Entonces hay que saber respetar y considerar, y a nosotros los humoristas gráficos en general nos falta trabajar este tipo de conceptos, de estudiar qué se entiende hoy como racismo. También hay un negacionismo en el mundo de los artistas gráficos porque no creen en estos conceptos, pero ya es una decisión personal el abordarlos, el estudiarlos. Yo no puedo hacer una crítica política a un actor político determinado si lo voy a parodiar de manera grotesca, no me parece coherente. Sí puedo considerar algunos elementos de su actitud, de su discurso y su contraste, ¿no? Entonces, en esta lógica, por ejemplo, lo que ocurre en Santa Cruz, todo Santa Cruz pide bailar en carnaval, pero a criterio de sus líderes cívicos, la democracia está en peligro. Entonces, ahí hay una incongruencia, ¿no? Y lo que necesitamos los bolivianos es olvidar la confrontación, sanar estas heridas que se han abierto, buscar procesos de reconciliación para luego entrar a resolver el tema político y reírnos de nosotros mismos, y nos cuesta, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros esfuerzos son de héroes anónimos porque no contamos con un apoyo de la empresa privada, del área pública, porque justamente nuestro trabajo siempre es cuestionar, contar a veces una imagen como la de Al-Azhar, que es un capísimo, que siempre lo he seguido mucho, se convierte en una tesis de la realidad política, social, económica del país. Ahí está resumido todo nuestro conflicto en un par de imágenes, ¿no? Absolutamente, y la imagen, la palabra también, pero en particular la imagen se presta a una pluralidad de lecturas. Un artista o quien dibuja, no necesariamente tiene que ser artista, quien plantea una imagen comunica algo, pero esa lectura es más abierta que una palabra. Por lo tanto, las lecturas tienen un abanico más amplio y las lecturas son multiplicadas. ¿Qué riesgo trae esto? Trae el riesgo de interpretar de pronto algo que en su origen quien dibujó, quien creó, no tenía esa intención. Y el otro peligro acá, o el siguiente peligro, es el decir esta persona está siendo racista o está siendo machista porque ha dibujado de tal manera, cuando no necesariamente se haya planteado así una creación. Y esto nos lleva a varios problemas en el caso de los medios. Te lo digo porque he recibido a lo largo de los años que trabajo en La Razón quejas de un lado y del otro, ¿no? Puede ser la Embajada de Estados Unidos, puede ser la Unión Europea, puede ser un político, un ministro que cree
que se está afectando, se está violando los derechos de determinada persona o de determinado país o determinada situación, cuando no necesariamente era la intención original. Y aquí es donde se causa polémica, ¿no? Yo creo que una caricatura puede causar mucho más polémica porque causa también mucha mayor impresión. No sé si concuerdas conmigo. Sí, es parte del paquete, ¿no? Uno no se va a poner libremente a cuestionar la sociedad esperando de que te entiendan o comprendan a cabalidad, ¿no? Al revés, siempre van a haber miles de interpretaciones a partir del trabajo nuestro y no necesariamente todos van a estar contentos. La diferencia está en que puedes expresar tu rechazo y ser escuchado y considerado, pero no vas a intentar cruzar la barrera de la censura, de la agresión, o no significa que dejemos de ser amigos, ¿no? Es solo una opinión, no podemos llevar a otro nivel ya de confrontación, y eso es lo que vivimos a diario en el país. Uno no puede opinar algo que ya estás en un bando o en el otro, y eso es lo que se presentaba ahora con el sanguchito de la interna, ¿no? Pon ese sanguchito en la derecha y vas a tener el mismo problema. Claro. Acabas de mencionar una palabra clave y es opinión. Una imagen, una caricatura o una imagen en verdad es una opinión, es una interpretación, hasta una fotografía está opinando porque marca una elección de encuadre, en fin, siempre hay una elección en el caso de las imágenes, más todavía cuando se plantea una caricatura. Pero, Víctor Hugo, una opinión tiene que estar enmarcada en datos reales. Te lo digo porque he tenido, por ejemplo, una discusión con un caricaturista en su momento en La Razón, porque planteaba una caricatura que decía la masacre en el Tibnis, y en el Tibnis no hubo muertos. Incluso ese bebé que Página 7 informó que había muerto, no hubo, en verdad, no hubo el bebé muerto y no hubo muertos en el Tibnis. Entonces, una caricatura que tenga un letrero que diga masacre en el Tibnis, por muy caricatura y por muy opinión que sea, no responde a la verdad periodística, la vamos a llamar así. Entonces la opinión tiene que estar también enmarcada en los hechos, tiene que haber una base real y una información. Personas como Al-Azhar o tú, Víctor Hugo, tienen que estar informados, ¿no? Para no dibujar cualquier cosa. Sí, es un proceso constante el estar leyendo los análisis. En mi caso personal, yo todo el tiempo estoy consumiendo medios, veo de un lado u otro qué está pasando, tratando de llegar, pero al definirnos como periodistas iconográficos, implica también cumplir con las reglas básicas de hacer periodismo, ¿no? Y eso es parte y contraparte, no exagerar, no mentir, no editorializar la noticia, no asumir una posición al respecto, ¿no? De lo contrario, podríamos ser activistas, ¿no? Pero a la vez, en el sentido clásico, es que el humorista gráfico tiene que ser responsable consigo mismo y con el resto. Y eso es algo que se va construyendo, ¿no? Y en el caso de muchos, y he visto muchos compañeros que han utilizado su capacidad de expresión y de llegada al público para construir otra realidad, construir y deformar otra realidad. Yo antes de ayer, conversaba con unos amigos después del atentado a las Torres Gemelas. Los periodistas iconográficos, humoristas gráficos del mundo tenían que seguir dibujando y esa era la tendencia. ¿Y cómo reflejabas un hecho tan dramático a través del gráfico sin provocar risa? Y sin lastimar, ¿no? Totalmente. Exacto. Totalmente. Me acuerdo de un humorista gráfico, si no me equivoco, era un suizo, que simplemente dibujó una televisión y de la televisión salía un avión, pero reflejaba y condensaba todo. Exactamente. Todos vimos eso en la tele, ¿no? No hubo necesidad de reírse. Así es. Pero ese es el periodismo gráfico. Y eso que no hiere, que no lastima, que no insulta, que no
falta al respeto es muestra de la creatividad. Víctor Hugo, nos falta mucho por hablar, sin embargo, se acabó este tiempo. Yo te invito a retomar esta conversación. Podemos invitar a otros colegas tuyos para seguir con este diálogo que es apasionante. Te agradezco la participación y poder difundir en este medio tu arte. Gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias, Claudia. Un saludo a todos tus lectores, a tu audiencia en DTV, en el programa de streaming. Es necesario seguir construyendo estos espacios alternativos para reforzar una aproximación a la verdad. Ayer yo me sentí muy afectado por la entrevista que hiciste a los compañeros de los medios estatales, y se establecía el periodismo de primera, el periodismo de segunda, el periodismo de tercera clase, ¿no? Entonces, yo me sumo ahí abajo a luchar con los de segunda y de tercera para seguir cuestionando, no al poder, sino a nuestra sociedad, y que esta trate de reírse un poco de sí misma cada día más. Así es, para defendernos entre nosotros, a quienes no nos defiende la Asociación de Periodistas de La Paz o la Asociación Nacional de la Prensa. Gracias, Víctor Hugo. Nos vemos pronto. Un abrazo.